Hola a todos. Hoy en Sketch vamos a dibujar una columna y vamos a aprender algunos trucos sobre alguna de las herramientas que ya conocéis. Vale. Bueno, vamos a dibujar un círculo y ahora vamos a empujarlo. Vale. Bien, la herramienta de empujar ya la manejáis bien y ahora fijaos, si yo tengo este objeto y quiero volver a empujarlo, siempre tengo un único objeto. Si quiero generar otra superficie distinta, mientras empujo tengo que pulsar la tecla control. Entonces me deja la superficie original y genero una nueva. Eso pulsando la tecla control puede ser interesante a veces, ¿de acuerdo? Ahora vamos a dibujar otro círculo dentro. Bueno, mejor lo vamos a hacer con equidistancia. El comando equidistancia ya lo conocéis también. Hacemos una equidistancia. Y ahora fijaos, yo quiero hacer una columna que podría continuarla así, pero voy a darle a escape y quiero otro efecto, ¿de acuerdo? Voy a enseñaros otro efecto. Mirad, seleccionamos el círculo y con la herramienta mover, la voy a mover hacia arriba, pero claro, no es una columna propiamente dicha. Entonces, mientras estoy con la herramienta mover, si pulso la tecla Alt, fijaos cómo me genera un cono truncado, ¿de acuerdo? ¿Veis? Pulsando la tecla Alt sí que se me hace este efecto que ya es más interesante. Y ahora, si cojo la herramienta empujar, fijaos cómo si puedo, esto ya se parece algo más a una columna, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, ahora vamos a hacer la parte de arriba. La parte de arriba va a ser una parte simétrica de esta. Entonces, eso se supone que ya lo sabéis hacer, pero bueno, lo vamos a repetir porque es interesante. Selecciono la parte inferior y ahora la voy a copiar, que era mover, pero mientras muevo pulso la tecla control para dejar el original ahí, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces ahora me vengo en el eje azul, que me marque en el eje azul, y vengo al punto final. ¿Y ahora qué hago? He puesto el punto final ahí, justo al borde de la columna, porque ahora voy a hacer ya la simetría, que era con escala, en este caso vertical, ¿vale? Desde aquí, escala vertical, hacia arriba, veis cómo ya me hace la simetría, y -1, para que me la haga exactamente del mismo tamaño, ¿vale? Y ahí tenemos ya nuestra columna. Acordaos de cómo era la copia múltiple, por ejemplo, con columnas es muy interesante. Bueno, con columnas y con cualquier objeto, fijaos, yo lo selecciono la columna y ahora la desplazo pulsando control hasta aquí, hasta el final, y le digo 10 barra para que me ponga 10 en el medio. Y si ya lo que quiero es pues hacerlas en los dos sentidos, copio todas las columnas, cojo la herramienta mover, las muevo pulsando control, dejando las originales ahí, por ejemplo las llevo hasta aquí y le pongo 2 barra, mejor 3, y tarda un poquito porque le cuesta, pero se supone que me mostrará ahora pues todas las columnas ahí, ¿de acuerdo? Fijaos, esto tiene un pequeño problema, que es que si yo ahora quiero hacer algún cambio en una de las columnas, o por ejemplo no me gusta o le quiero pintar, tendría que ir pintando una a una, porque yo pinto una sola. Vamos a coger este color, por ejemplo. Yo pinto una columna sola, ¿vale? De tal manera que si tuviese que hacer algún cambio sobre un objeto que tengo múltiple, tendría que hacerlo sobre todos. Entonces hay una manera de solucionar esto. Voy a deshacer varias veces para volver a tener la columna sola. Ahí estamos. Y fijaos, antes de hacer esto, por ejemplo, pues con objetos que sabemos que vamos a tener múltiples objetos iguales y que me interesa que tenga todos el mismo aspecto, fijaos, vamos a crear un componente. Agrupamos y creamos un componente que es este icono de aquí, crear componente. Le damos nombre, columna, aquí podríamos definir los ejes, etcétera, etcétera. Le dejamos reemplazar selección por componente y le damos a crear, ¿vale? Y fijaos ahora cómo cambia, ahora ya no me deja seleccionar distintas partes, ya es un único bloque, ¿vale? Y entonces ahora voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a hacer una copia múltiple, voy a moverlo, lo muevo hacia aquí, le pongo
Bueno, perdón, antes de moverlo, acordaos, voy a moverlo, le doy a control y ahora en la parte final le digo, por ejemplo, 6 barra y me hace 6 y ahora cojo estas y las muevo pulsando control y le doy a 3 barra y me hace estas 3, ¿vale? Y ahora fijaos, si yo ahora quiero modificar uno solo, lo que tengo que hacer es doble clic sobre él. Y ahora si vuelvo a hacer lo de antes y lo pinto, ¿vale? Fijaos como si ahora me pinta absolutamente todo, todos los cambios que yo haga. Ahora hago un clic fuera para deshacer. Fijaos que todos los cambios que yo haga me los va a aplicar a todas las copias de ese objeto. Esto es una opción muy interesante. Pues, por ejemplo, si dibujáis pues farolas o cualquier otro objeto que vais a repetir muchas veces, que os interesa que siempre sean iguales, pues la opción de componente es muy interesante, ¿de acuerdo? Bien, de la misma manera que se puede hacer una copia múltiple lineal, también se puede hacer una copia múltiple en la que los objetos se distribuyan a lo largo de una semicircunferencia, de una circunferencia completa, etc. Eso se hace con la herramienta rotar y es muy interesante. Fijaos, esta es la herramienta rotar que funciona de la siguiente manera. Ponemos el punto inicial en el componente, después el punto de referencia con el que queremos rotar ese objeto y le podemos teclear incluso el ángulo que nosotros queremos. Por ejemplo, voy a poner 45 por teclado, le doy a Enter y entonces me ha rotado la columna en un ángulo de 45 grados. Voy a deshacer, Control Z, porque no es eso lo que quería enseñaros. Mirad, vamos a hacer la copia múltiple de la siguiente manera. Yo selecciono primero el componente y ahora escojo rotar. Voy a hacer un clic fuera en el centro de la semicircunferencia, del arco de la circunferencia que yo quiero. Ahora cojo el punto de referencia en el componente, ¿vale? Y antes de rotarlo, de acabar de rotarlo, le doy a control, como con la herramienta mover, de tal manera que me deja el original. Entonces lo estoy copiando. Voy a hacer un clic ahí, por ejemplo, al final, con 180 grados aproximadamente, y ahora, igual que cuando hacía una copia múltiple, voy a ponerle, pues por ejemplo, 10 barra. De tal manera que lo que hace es ponerme 10 objetos más. Es decir, 10 teniendo en cuenta este último, en total 11 objetos que se distribuyen a lo largo de 180 grados. ¿Que queréis hacer esto en una circunferencia completa? Voy a deshacer para que lo veáis. Selecciono el componente. Voy a ponerlo para que se vea un poquito mejor. Así. Selecciono el componente, cojo la herramienta rotar, pongo el centro, hago clic en el componente, tecleo los grados, 360. Antes de moverlo, voy a volver a hacerlo porque antes de moverlo tenemos que darle a la tecla control. Hay que pulsar la tecla control para dejar el original ahí. Ahora sí, tecleo 360 grados y ahora, pues por ejemplo, tecleo 19 barra. Y lo que hace es colocarme 19 objetos más el inicial que tenía, pues en total 20 objetos distribuidos en un ángulo de 360 grados. Bueno, esto es otra manera de hacer copia múltiple y espero que os interese y que os sea útil. Nos vemos en el siguiente tutorial.